Era evidente desde el mismo comienzo de nuestra investigación sobre el origen y la naturaleza de las cosas, que estábamos considerando un sistema, un todo organizado. Los eventos en ese sistema avanzan constantemente con cierto ritmo. Todo está relacionado con otra cosa. La causa lleva a la causa, y cada hecho sugiere alguna relación con un todo infinito. De hecho, es difícil ver cómo podría existir un universo a menos que sus sustancias y fuerzas estuvieran de algún modo unificadas en un todo último y ordenado, que debería incluirlas a todas, porque un universo caótico, malvado y por lo tanto autodestructivo es claramente una imposibilidad. Un universo debe ser bueno, es decir, debe cumplir un propósito, intrínseca y extrínsecamente, a la luz de todo y a la luz de las partes para existir. Debe tener un significado. Debe surgir de una realidad existente por sí misma, que conoce ese significado, inspira ese propósito y es al menos tan ordenada como el universo mismo. Que nuestro propio sistema del mundo es precisamente un todo progresivo ordenado, se prueba por la existencia de una ciencia exacta que lo describe. Pero, ¿qué oportunidad tiene una persona en un sistema tan progresivo? Todo parece estar determinado. Mucho antes de que pueda intervenir en su carrera, el destino aparentemente lo ha elegido. La herencia lo obliga a sufrir por los pecados de sus padres. Nace en un mundo de miseria, del cual en vano trata de escapar. La vida es un conflicto en su mejor momento. Y, aunque estaba libre de las punzadas del dolor y el sufrimiento, existe una severa necesidad que aparentemente lo lleva irresistiblemente hacia un destino que no ha elegido. Sin embargo, un hecho de importancia fundamental califica todo lo que sabemos sobre el mundo de la necesidad. Ese mundo irresistiblemente se da a conocer de cierta manera. Pero el hombre es ante todo un ser consciente. Parece ser el producto del entorno y su pensamiento, su sentimiento, un mero crecimiento efímero de la materia. Sin embargo, más profundo que el sentimiento, más profundo que todo lo que lo mantiene atado a la materia, es su individualidad. Y a través de esto habla un poder que hace todas las cosas posibles. No hay dos personas iguales. No hay dos interpretaciones de un mundo que se rige en todas partes por las mismas leyes que sean totalmente idénticas. Un elemento personal entra en cada fase de la experiencia humana. La vida con todos sus dolores y placeres es en gran parte lo que hacemos con nuestro pensamiento. El pensamiento es un poder moldeador sutil y es capaz de dirigir u obstaculizar las fuerzas de la naturaleza. Detrás de la corriente de la conciencia está la voluntad humana, escogiendo y dándole forma. La dirección de la mente es la tendencia que da forma a la conducta física, intelectual, moral y espiritual. La idea es el factor principal en todos los aspectos de la experiencia. Estos dos hechos, a saber, que el poder infinito está tratando de hacer algo de nosotros a través de nuestra individualidad, y que todo, felicidad, miseria, salud y enfermedad, depende de nuestra actividad hacia ese poder. Explican los misterios mismos del sufrimiento y del mal, al menos en la medida en que nuestro limitado conocimiento pueda aclararlas. El primer y más útil pensamiento a tener en cuenta, entonces, tanto en la interpretación de un caso de sufrimiento o mal, como en esos momentos de dolor cuando el alma busca ayuda, es que el poder está con nosotros aquí y ahora, inmanente
en la misma alma que necesita ayuda y en el mismo problema del que deseamos ser libres. Si uno tiene esta realización siempre en mente, recordando qué es ese poder y cómo se da a conocer, si nunca olvida el resultado, el significado de todo, en lugar de detenerse en las sensaciones y el proceso real por el cual uno se está volviendo libre, el pensamiento de uno nunca necesita ser oprimido por un sentimiento de la severa necesidad que lo obliga a uno a sufrir, ni se enredará en la materia, como si fuera el todo en todo. Una vez más, entonces, la opinión que ponemos en una cosa determina su efecto sobre nosotros. La dirección de la mente es fundamental. Nos volvemos como aquello de lo que nos alimentamos. Si vamos regularmente al teatro, si leemos novelas sensacionalistas y realistas, si tenemos la intención de hacer dinero, si vivimos para el placer o para nosotros mismos, llevamos el pensamiento a un canal que corresponde a las ideas en las que la mente habitualmente habita. Si nos asociamos con aquellos que son moral y espiritualmente superiores a nosotros, nos hacemos mejores prestándoles nuestra atención. Si investigamos solos una cierta línea de fenómenos, nos convertimos en especialistas, si no, extremadamente estrechos en nuestra forma de pensar. Si razonamos, el mundo se vuelve racional para nosotros y nuestros miedos y caprichos mueren por falta de una base inteligible. Lo mejor de todo es que si nos detenemos en el yo ideal, que está aprovechando de nosotros lo mejor que puede, toda la vida se vuelve más pura y más desinteresada. Pero lo más vital de todo es el pensamiento del último capítulo. Es decir, que si miramos hacia la materia, hacia la sensación física y la enfermedad, invocamos las energías en esa dirección y construimos a través de la mente subconsciente y la materia espiritual una condición que le corresponde, mientras que si mantenemos una feliz, un esperanzado estado de ánimo, hay una correspondiente expansión y ligereza de todo el ser. La naturaleza del sufrimiento, por lo tanto, ya está en parte explicada. Porque si nuestras creencias y direcciones mentales tienen una influencia tan poderosa en la mera interpretación de la materia, deben ser igualmente poderosas en la determinación de nuestros estados de sufrimiento. La literatura reciente ha llegado a afirmar que toda enfermedad es mental, un mero error de la mente. Sin embargo, es evidente a partir de la discusión anterior que la dirección de la mente no lo es todo. Es el factor de control, pero a veces se controla a sí mismo. Las personas no piensan conscientemente que están enfermas o simplemente creen que tienen una determinada enfermedad. La mente subconsciente, en la que damos la vuelta y hacemos nuestras las ideas e impresiones que nos llegan, es un factor mucho más potente en nuestra experiencia que el mero pensamiento consciente. La influencia de nuestras opiniones y creencias habituales, nuestros miedos y las teorías tradicionales de la enfermedad, es tan sutil, está tan estrechamente relacionada con todos los aspectos de la vida, que somos casi totalmente inconscientes de su poder sobre nosotros. No vemos cómo nuestros estados mentales pueden traducirse en condiciones corporales. Y, en consecuencia, no incluimos estos efectos sutiles en nuestra interpretación de la enfermedad, hasta que aprendemos que la dirección de la mente lleva consigo toda la energía del ser, porque toma forma en la materia espiritual. La experiencia humana es sin duda lo que hacemos de ella con nuestro pensamiento, pero en esa sola palabra, pensamiento, está involucrada toda la individualidad y el ser de cada persona. Nuestra investigación nos ha enseñado poco, si no ha demostrado de manera concluyente que la experiencia es una síntesis de elementos objetivos y subjetivos,
que incluso en la simple experiencia de la sensación física está presente no solo la base sustancial por la que lucha el materialista, sino también el pensamiento, el ego consciente, que hace que nuestra vida sea primordialmente mental. Si usted tiene presente este aspecto dual de la experiencia, no puede malinterpretar lo que decimos aquí. Está claro entonces que el sufrimiento es un estado de todo el individuo. Cualquiera que haya prestado mucha atención al tema de la enfermedad desde este punto de vista más amplio, debe estar convencido de esto. De hecho, desde este punto de vista poco importa cómo se llame la enfermedad física, porque de la disposición del paciente depende la naturaleza e intensidad de la enfermedad. Detrás de toda invalidez crónica suele haber un carácter egoísta o de difícil influencia, cuyos rasgos de carácter se manifiestan en todos los aspectos de la enfermedad. Por otro lado, una persona desinteresada, dedicada a una vida de abnegación, o una que está absorta en un trabajo agradable, tiende a estar más libre de enfermedades. Los que tienen tiempo y dinero para estar enfermos, los que viven en y para sí mismos, y no tienen nada que distraiga su pensamiento de la sensación física, nunca les falta algún síntoma por el cual puedan desarrollar mala salud. Y toda la práctica y la teoría de la enfermedad están dispuestas a cooperar en este proceso. El hecho mismo de que mucho dependa del temperamento y las creencias de cada individuo hace que sea difícil describir las causas de la enfermedad. Algunas personas son tan difíciles de influenciar de cualquier manera y son tan tenaces en una condición cuando la padecen, que una enfermedad muy simple puede ser peor que una enfermedad muy temida en un caso donde la disposición es flexible. La estructura es estrecha e inflexible en muchos casos. Las personas son demasiado exigentes, demasiado intensas en pensamiento y acción, o demasiado testarudas y autoafirmativas para dejarse llevar fácilmente. En tales casos la lucha es siempre dura cuando llega, y la naturaleza tiene una dura tarea para vencer tanta rigidez. Muchos sufren por mera falta de acción que proviene del ejercicio físico. Algunos viven demasiado en la llamada fase espiritual de la vida y no se adaptan a la vida cotidiana del mundo. Otros están hambrientos de alimento espiritual y necesitan vivificación mental, sino una severa disciplina intelectual. Las opiniones religiosas estrechas tienen un efecto de calambres en toda la vida, tanto mental como física. La tendencia a la prisa nerviosa es responsable de una gran proporción de las dolencias más modernas. Las personas viven en direcciones mentales fijas y estrechas, hasta que se vuelven malhumoradas y locas. La preocupación y el miedo juegan un papel importante en todas las variedades de enfermedades. Y algunas personas apenas tienen un momento libre de alguna creencia o imagen mental atormentadora. La mala voluntad, la falta de caridad, los celos, la ira o cualquier emoción que tienda a atraerlo hacia sí mismo, a encerrarlo y contraerlo, tiene un efecto inmediato, porque si continúa, turba todo el ser. Se refleja en la materia espiritual y finalmente en el cuerpo, donde se trata como si fuera una enfermedad física. La ambición no realizada, el dolor reprimido, la continua falta de perdón. Morar en los dolores y problemas en lugar de vivir por encima de ellos. Las desilusiones y mil causas insospechadas que impiden la libre y extrovertida expresión de la individualidad tienen un efecto correspondiente en el ser externo. Bien podemos volvernos de inmediato, entonces, al principio fundamental involucrado en todo sufrimiento. Porque hay tantas clases y causas de enfermedades como personas. La enfermedad no es una entidad que pueda apoderarse de nosotros de cualquier manera, independientemente de nuestra propia condición. Siempre que hay una condición perturbada que lo invita, hay alguna causa de esta perturbación que se encuentra detrás del mero estado físico. Así como las influencias del pensamiento nos afectan a través de algún canal simpático, o no lo hacen en absoluto. Entonces, definamos la enfermedad como un desajuste a las fuerzas que actúan sobre nosotros, y veamos si esta definición es válida en todos los casos de sufrimiento.
Si es así, encontraremos que el camino a la salud es el ajuste sabio a las condiciones reales de la vida. Eliminaremos la enfermedad no combatiéndola, no estudiando sus causas o curando sus efectos físicos, sino viendo la sabiduría de la mejor manera. Cuando aprendemos que es una cuestión de economía nunca ensayar los síntomas de la enfermedad, nunca enojarnos, nunca abrigar mala voluntad, pensamientos de venganza o de rencor, nunca hacer enemigos, sino siempre ser caritativo y amistoso, bondadosos y esperanzados. No necesitaremos que nos digan cómo causamos nuestra propia enfermedad, ni necesitaremos decir no volveré a tener estos pensamientos erróneos, porque morirán por sí mismos. Se admite universalmente que hay un poder curativo natural residente en el cuerpo. Este poder es común a todas o casi todas las formas de vida organizada. Y por la observación de los animales superiores, hemos aprendido cuán profunda y rápidamente puede curar en condiciones favorables. Muchas personas han aprendido a relajarse y a guardar silencio, como los animales, dando a la naturaleza una oportunidad gratuita para curar sus enfermedades. Nadie ha descubierto nunca los límites de este poder, y algunos están firmemente convencidos de su capacidad para curar casi todas las enfermedades posibles. Puede unir huesos. Si uno se lesiona o simplemente se clava una astilla en el dedo, inmediatamente se pone en marcha de acuerdo con ciertas leyes. Hay una reunión alrededor de la parte lesionada y una presión hacia afuera que tiende a expulsar cualquier obstáculo extraño al cuerpo. Todo el mundo sabe que el proceso de curación se ve impedido o acelerado según la forma en que lo tratamos. Y se hace evidente en un estudio, aún más detenido de la cuestión, que nuestras opiniones y temores tienen un fuerte efecto sobre este proceso natural. Todo el proceso es simple y bastante bien entendido en lo que respecta a una mera lesión. Confiamos en él y sabemos cómo adaptarnos a él. Pero, ¿qué sucede cuando el equilibrio del cuerpo ha sido interferido de otra manera y las funciones vitales impedidas? ¿Esperamos tan pacientemente a que la naturaleza nos cure como cuando nos encontramos con un accidente? No, 9 de cada 10 veces confundimos su causa. La llamamos una enfermedad que creemos haber contraído. Malinterpretamos nuestras sensaciones y resistimos el mismo poder que en vano trata de curarnos. Esta resistencia, intensificada por la resistencia en la sensación y la observación cuidadosa de los síntomas, se suma a la intensidad del sufrimiento, hasta que el problema se vuelve pronunciado, si no orgánico o crítico. Sin embargo, todo el sufrimiento es el mismo desde el punto de vista interno y debe ser tratado de la misma manera general. Desde este punto de vista, el poder restaurador natural, la fuerza evolutiva o el espíritu, cualquiera que sea la forma en que la vida inmanente nos llame, está siempre tratando de darse a conocer. En el plano físico, está siempre dispuesto a liberar al cuerpo de cualquier obstáculo o desarmonía y restablecer el equilibrio natural. Está continuamente purificando, limpiando, desechando todo lo que es extraño. Está tratando de liberarnos de cualquier herencia que pueda causar problemas o sufrimiento. Comienza con nosotros donde lo dejaron nuestros padres, donde quiera que seamos débiles, inacabados, subdesarrollados. Ese punto débil, ese estado subdesarrollado o ese residuo animal, si todavía se es en parte animal y no hombre, es el asiento de la presión desde adentro de este mismo poder, tratando de hacernos mejores y más puros. Siempre penetra más y más cerca del centro del ser de uno. Y la razón por la que una perturbación como la gripe es diferente cada vez que aparece es evidentemente porque el individuo ha cambiado. Si uno se expone al frío, a una atmósfera de enfermedad contagiosa, depresión o cualquiera que sea la influencia, el poder todavía está allí para proteger y curar. En todas las funciones naturales el poder está con nosotros, plenamente competente para asegurar su actividad libre e indolora. Trabaja a través del instinto y el impulso para nuestro bienestar. En un plano superior, es de carácter operativo.
instándonos a ser desinteresados, a comprender la ley del crecimiento y a obedecerla. En el plano espiritual, siempre está dispuesto a guiarnos e inspirarnos, pero aparentemente no es tan agresivo aquí, ya que mucho depende de nuestra propia receptividad y deseo de aprender. En todos estos planos, el poder nos presiona desde adentro, tratando de expandirse desde un centro, tal como se expande el capullo de rosa o como se desarrolla la semilla cuando se vivifica su vida residente. Es el poder del Creador. Es benéfica, es buena, es evolutiva, llamando a una cooperación confiada y tranquila de nuestra parte. No necesitamos ir a ninguna parte ni pensar que estamos en ninguna parte para encontrarlo, porque está con nosotros en cada momento de experiencia, pero generalmente desconocido, rechazado y opuesto. Entonces, si se pregunta por qué la pasión es tan persistente, por qué el mal tiene tanto poder, por qué la enfermedad es tan positiva y real, solo puede haber una respuesta. La realidad yace en el poder que está activo con nosotros. El sufrimiento, el mal, la enfermedad en nuestra inadaptación a él, en nuestra ignorancia de su naturaleza y su propósito con nosotros. Hay algo en nosotros que hay que superar, algún obstáculo, alguna falta de armonía. El poder restaurador está tratando de liberarnos de él. Y cuando entra en contacto con él, se produce fricción. Hay una agitación de las partículas que se nos da a conocer como dolor. A esta sensación la resistimos sin comprenderla, y se vuelve doloroso en proporción a nuestra resistencia a él. Se vuelve más intenso con cada esfuerzo por soportarlo, por liberarse de él, por curarlo, y se desarrollan tantas sensaciones simpáticas en diferentes partes del cuerpo, cada una con un nombre diferente, que difícilmente entrará dentro de este trabajo para describirlas. Todo depende de qué opinión le pongamos a la sensación al principio, porque el pensamiento da forma a todo el proceso y lo ayuda o lo obstaculiza. Para ilustrar, no hace mucho se informó el caso de una señora que sufría de una severa neuralgia. Desesperada, caminaba y su médico dijo que el dolor no se aliviaría hasta dentro de 48 horas. Le llegó la palabra de alguien que había aprendido que mucho sufrimiento se debe a la resistencia al poder curativo y dejarlo venir. El efecto fue inmediato. La señora se había estado armando de valor para soportar el dolor, aumentando así la intensidad que lo había causado primero. Y el mensaje le reveló todo el proceso. Se relajó mentalmente y se dio al agarre con el que había tratado de soportar el dolor. Se quedó en silencio y se durmió. Este caso es típico de 1000 otros. De nuevo, aquellos cuya tarea es hacer un trabajo mental considerable aprenden después de un tiempo en que han trabajado lo suficiente, porque si trabajan más allá de su cierto punto, se dan cuenta de la presión en alguna parte de la cabeza, de la cual es probable que siga una reacción. Esto es especialmente notorio al aprender un nuevo idioma, emprender un estudio que quería mucha concentración, o cualquier nueva ocupación, arte, ciencia o cualquier forma de ejercicio físico al que uno no esté acostumbrado. Uno pronto se da cuenta de la fatiga, porque la tarea es nueva y los hábitos aún no se han formado. La tendencia general es ceder ante la sensación de cansancio. Muchos se desaniman en este punto y dejan el estudio o el ejercicio, diciendo que los cansa y no lo soportan. ¿Qué es esta sensación de fatiga? Evidentemente se debe al llamado del poder de una nueva dirección. El nuevo pensamiento aclara. Entra en contacto con la materia densa, con una porción no cultivada del ser, tanto física como mental. Y al encontrar resistencia, el resultado natural es algún tipo de fricción. Pero esta fricción no significa que uno no pueda hacer ejercicio o estudiar. Significa la formación de un nuevo hábito y dirección mental.
y el mejor trabajo se hace después de haber pasado por este lugar difícil. Llama a uno a esperar un poco de tiempo y dejar que cese la agitación, que el nuevo poder se asiente y se haga propio. Es la naturaleza diciéndole a uno que sea menos intenso por el momento y que extienda el límite de su actividad poco a poco. Es un error entonces ceder ante un sentimiento de cansancio o de dolor. Al abandonarlo, el pensamiento de uno se concentra en él, con el resultado de que aumenta hasta que la conciencia se absorbe en la sensación física. Correctamente entendido, el dolor es el conflicto de dos elementos, un elemento superior y más puro que entra en contacto con uno inferior y trata de restablecer el equilibrio. Es reparador, es benéfico, el más benéfico de todos los arreglos de la naturaleza, la mejor evidencia de la incesante devoción y presencia con nosotros en cada detalle de la vida, de un poder restaurador residente. A través de ella, se nos hace conscientes de que tenemos una vida que no es del todo nuestra, que se preocupa por nosotros y es capaz, perfectamente, de llevarnos a través de cualquier problema posible, ya que está allí solo para nuestro propio bien, ya que ella misma es completamente el bien. Pero, obviamente es en el poder en el que uno debe pensar, y no en la sensación. Así, si uno está decidido a ver el bien, a pensar el resultado, se vivirá por encima de la sensación, porque todos estos pensamientos ayudan. La conciencia seguirá en una dirección o en la otra, o ayuda o dificulta. Uno se mueve, piensa con la corriente de la vida o trata de detenerla. En una dirección el pensamiento se convierte en materia, en la otra, en espíritu. En una dirección hacia sí mismo, con tendencia a retirarse, encerrarse, contraerse. En el otro, hacia el yo superior que está con nosotros, diciéndonos que seamos más sabios, hacia todo lo que es feliz, esperanzador y expansivo. Estas dos actitudes mentales pueden ilustrarse con la sensación que se experimenta en un día muy frío. Cuando uno entra en contacto súbito con el frío, el primer impulso es estremecerse, retraerse y contraerse. Mientras que todos los que han probado saben que simplemente dejando entrar, abriéndose en lugar de cerrarse, uno no se siente tan frío y no resulta dañino. En el primer caso, como en todos los casos de pena reprimida, miedo o cualquier emoción que haga que uno se retraiga hacia sí mismo, lo que ha estado cerrado debe abrirse. Esto es lo que el poder restaurador natural trata de hacer de inmediato. El resultado es un tirón o una sensación dolorosa en alguna parte del cuerpo. Y confundiendo la sensación, la persona, llena de miedo, se contrae más intensamente, haciendo que la sensación aumente hasta que la naturaleza solo puede restablecer el equilibrio por una reacción violenta que recibe el nombre de alguna enfermedad conocida. Pero, ¿por qué nos resistimos? ¿Por qué nos retiramos en nosotros mismos en la conciencia de la sensación física? Obviamente, porque ignoramos el poder que se mueve sobre nosotros. Hemos sido educados para creer que la enfermedad es una entidad física. Ponemos el pensamiento equivocado o alguna opinión prestada en nuestros sentimientos. Los miedos y las palabras de simpatía de los amigos ayudan en el proceso. Se describen gráficamente los posibles síntomas que es probable que suframos. Se recurre a la memoria de experiencias pasadas de sufrimiento, hasta que finalmente se presenta ante nosotros toda la condición de enfermedad, y el pensamiento se fija cada vez más, firmemente, en la dirección equivocada. Todo nuestro entorno tiende a mantenernos en mala salud. Y la enfermedad es literalmente hecha por el hombre a partir de una simple condición, de la cual la naturaleza nos habría librado si se hubiera dado la oportunidad. Entonces, para comprender cómo resistimos y causamos nuestro propio sufrimiento, debemos recordar el pensamiento central del capítulo anterior. La vida es principalmente mental.
Es el ego consciente, el que conoce y siente el sufrimiento. La sensación, el dolor, el sufrimiento está en la conciencia. Es mental. Y cada estado consciente se interpreta de acuerdo con la sabiduría del ego pensante detrás de él. Aquí está el punto de partida de toda experiencia subsiguiente en el mundo exterior. Según comencemos, según creamos, según pensemos, así será nuestra experiencia, nuestro sufrimiento o nuestra buena salud. Usted solo necesita detenerse a considerar todo lo que esto significa, para ver el pleno significado de un estado de ánimo, para comprender todo el proceso, porque toda la personalidad, la educación, el temperamento y las actividades físicas se llevan a cabo con la dirección de la mente. Y si la dirección es hacia la materia, hacia la creencia y el miedo a la enfermedad, la naturaleza tiene mucha más resistencia que vencer. La idea principal de este capítulo, por lo tanto, se perderá, a menos que usted comprenda la enfermedad desde su lado mental, a menos que quede claro que todo el proceso es mental. Porque si esta discusión simplemente ha evocado imágenes de sufrimiento y el recuerdo de las propias luchas de usted, sin mostrar lo que hay debajo de ellas, ha fallado por completo en su propósito e ilustra adecuadamente el poder de una dirección mental equivocada. Estamos en búsqueda de una salida al sufrimiento. Y si ahora está claro que toda la actividad mental entra en nuestras enfermedades, causando resistencia y dolor, también debe estar claro que la misma energía enviada en la dirección correcta será de la mayor ayuda para asegurar la salud. Aquí hay una verdad vital: el descubrimiento de que al mantener un estado mental tranquilo, confiado y reposado, inspirado por una comprensión genuina del proceso que realmente está ocurriendo, todo el ser se mantiene abierto, permitiendo que las actividades naturales operen sin impedimentos y sin sufrimiento. Es de tan vital importancia que los capítulos restantes se dedicarán a considerar esta actitud tan útil y cómo mantenerla. Aquí está el punto de inflexión de la materia, las imágenes mentales del sufrimiento y las teorías de la enfermedad hacia el espíritu y la vida más fuerte, pura y superior, donde uno nunca habla de sí mismo como enfermo, sino donde el mismo poder que una vez se dio a conocer a través del sufrimiento porque uno se opuso a él, ahora causa buena salud porque uno se mueve con él. Aquí está la forma de escapar del pensamiento limitado de la vida en el presente, en el tiempo, hacia una realización esperanzada de lo que significa la experiencia de uno como parte de la eternidad. Y cuando uno contempla el fin, el resultado, ya no está enredado en la conciencia de los miedos. El primer punto a tener en cuenta es que uno no puede juzgar por la sensación física, sino que debe mirar más allá. En las naturalezas sensibles, la sensación de dolor es muy exagerada y no sirve de guía. A veces la sensación es tan aguda y la presión se reduce a un punto tan fino que la conciencia de uno es como un pájaro enjaulado revoloteando en un vano intento de escapar. Encerrados allí con una actividad tan intensa, los miedos más salvajes se despiertan cuando no hay un motivo real de alarma. El problema es simplemente muy restringido. El poder está presionado a través de un canal muy estrecho. Y el alivio llegará a su debido tiempo si uno está tranquilo, paciente, sin tratar de soportar el dolor, sino dejando que el poder complete su tarea. El segundo punto es recordar que el poder reside, o la vida, está siempre con nosotros. Y pensar en esa vida en lugar de insistir en nuestros problemas. ¿Qué cambio se produciría en el mundo moral si esta realización se convirtiera en un factor permanente en la vida diaria? Porque, obviamente, no hay excepción a la omnipresencia, el amor de Dios. Si uno acepta la doctrina de la inmanencia de Dios, no hay un punto final lógico a favor de los elegidos. Si Dios mora con uno, mora con todos, consciente o inconscientemente. Si tiene algún propósito con uno, tiene algún significado en la vida de todos nosotros. Ningún hombre o mujer, entonces, es intrínsecamente malvado.
No hay paganos. Nadie está perdido o podría hundirse tan bajo que el mismo espíritu que tenía un significado en su pecado no pudiera llevarlo a través de él a una comprensión consciente de cuál es ese significado. Una vez más, la pregunta vital es: ¿cuál es el significado divino de todo esto? Porque si una persona o un acto tiene un significado, esa persona o acto no es y no puede ser completamente malo. Y decir que cualquier acto de maldad ocurre a pesar del poder divino es privar a ese poder de la infinidad misma y la sabiduría por virtud de la cual tanto Dios como el universo existen. Cuando se tocan las emociones, la lucha tiende a ser muy intensa y es más probable que se malinterprete. La vida inmanente, que se mueve sobre la humanidad donde es débil y subdesarrollada, a través del instinto, la pasión y el impulso, produce inquietud, lo que a su vez hace que se precipite ahora en esto y ahora en aquello, y tal vez cometa un crimen incluso antes de que sea consciente de lo que está haciendo. Las mismas tendencias e instintos que lo guiarán en su desarrollo, si los entendiera, están mal dirigidos. Un impulso bendice o maldice, según la opinión de él, la actitud hacia él y la forma en que se sigue, ciega o inteligentemente. El hombre o la mujer nunca se conquista a sí mismo por la autosupresión más que por la indulgencia, sino por el ajuste a las fuerzas de su propio ser. El significado de gran parte de nuestro sufrimiento y maldad moral es entonces enseñar el uso correcto de nuestros poderes, y la miseria moral y la degradación probablemente continuarán hasta que se aprenda la lección. Todos los casos de enfermedad, miseria, maldad, error, exigen una mejor autocomprensión. Si hay un sentido general que se aplica a todos ellos, es, en una palabra, progreso. El esfuerzo del espíritu para darnos libertad. Si entendiéramos esto, deberíamos tener una mayor simpatía y claridad por toda la raza humana y evitar mucho sufrimiento por los pecados y crímenes de otros, y deberíamos buscar el significado, el espíritu detrás de todos los actos incorrectos y todas las vidas degradadas. La gran pregunta entonces en todos los problemas del sufrimiento y el mal, ya sea en la experiencia personal, en la historia, en el mundo animal o en la sociedad humana actual, es esta: ¿qué está haciendo Dios con nosotros? ¿Cuál es el remolque ideal que la vida inmanente se mueve a través de nosotros? Todas las cuestiones secundarias se reducen a esto, porque todo sirve para demostrar que el universo es un sistema, un organismo, un ajuste de medios afines para el beneficio y desarrollo del todo, inspirado por un gran propósito y procedente de un espíritu que puso toda sabiduría en el gran mundo. Nosotros no hicimos el orden mundial, no podemos cambiarlo, y si nuestra vida en ella está llena de miseria, nos corresponde a nosotros descubrir cómo hacemos esa miseria, cómo nos rebelamos, cómo resistimos y qué significa el orden para nosotros a través de nuestra vida. Si una nación se ve desgarrada por problemas internos, por guerras y disputas de partes en conflicto, es evidente que aún no ha aprendido la gran lección de la fraternidad humana y que sus problemas deben continuar de una forma u otra hasta que descubra cuál es el problema. Energía evolutiva significa lo que está tratando de dar a conocer a través de estos mismos conflictos. La lucha y la controversia continuarán de la misma manera entre la ciencia y la religión, entre las grandes religiones y las sectas en que se dividen muchas religiones, hasta que las personas aprendan que toda verdad es una y universal, y no depende de ningún libro, de ningún audio, de ningún vídeo y de ninguna persona, pero es la propiedad inherente de todo, tratando de darse a conocer a través de estas mismas controversias, y revelada en cada hecho de la vida. La teoría y la práctica también estarán en desacuerdo, hasta que quede claro que son uno, que lo que un hombre hace, lo cree, independientemente de su teoría alardeada. El impulso o instinto será la guía de la humanidad, hasta que aprenda lo que hay detrás, hasta que se detenga a reflexionar y actuar inteligentemente con,
no en contra, de las fuerzas de su propio ser. Porque la irreflexión es el pecado que acosa a la humanidad. Una gran proporción de los crímenes que comete se evitaría si se detuviera a considerar las consecuencias, no solo el sufrimiento que causaría a los demás, sino su propio castigo severo, causado únicamente por sus propios actos, porque la acción y la reacción son invariablemente igual. El sufrimiento, pues, está destinado a hacer pensar a la humanidad. Detrás de toda experiencia se mueve un gran poder aspirante que desarrolla y perfecciona el mundo. Se mueve directamente hacia su objetivo sin cesar y sin obstáculos permanentes. En cuanto la persona se ajusta a ella, ya está libre de sufrimiento, se mueve con él y sabe cómo ser ayudado por él. Pero el que todavía actúa ignorantemente, sufre, y es evidente que estará en conflicto hasta que comprenda la ley del crecimiento. El hombre o la mujer ha sido definido como un animal amante del placer. Es perezoso y posterga pensar por sí mismo, o tratará de cambiar su responsabilidad hasta que aprenda que todo depende del desarrollo de la individualidad y del pensamiento individual. Pero llega un día en que comienza a reflexionar y a ver el significado de todo. En todas partes, en el mundo exterior, en la historia, en la política, en la religión, encuentra dos fuerzas que luchan entre sí, volviendo a su propia naturaleza. Encuentra el mismo yo superior, racional, moral y espiritual que lucha con un yo inferior, impulsivo y animal. Ve que debe obedecer a uno y descuidar al otro, o mejor, elevar al otro a un plano superior. Él ve que el mal es un término relativo, dependiendo de nuestro punto de vista, y que la conducta que parece perfectamente justificable en un plano de existencia es condenada en un plano superior, donde prevalecen diferentes estándares. Él ve que el mal es un término relativo, dependiendo de nuestro punto de vista, y que la conducta que parece perfectamente justificable en un plano de existencia es condenada en un plano superior, donde prevalecen diferentes estándares. Queda claro que la virtud o la bondad solo pueden alcanzarse a través de una experiencia llena de contrastes y fricciones, una experiencia que saca a relucir lo mejor que hay en nosotros. Verdadera simpatía, amor y carácter. El significado de su propio pasado misterioso se vuelve claro. Ve la rica compensación por todo lo que ha sufrido en la sabiduría y el carácter que le ha dado. Y finalmente, en este trascendental ajuste de los medios a los fines, reconoce el amor de Dios y prueba a su propia satisfacción que el amor habita realmente en el corazón del universo. El descubrimiento entonces de que no hay escape de la operación de causa y efecto, ni mental ni físico, es un punto de inflexión en la carrera progresiva de la humanidad, porque la mayoría todavía se convence a sí misma de que de alguna manera serán excusados. El sufrimiento solo es necesario para llevarnos al conocimiento de la ley, para llevarnos a cierto punto, y persistirá hasta que se alcance ese punto. Nuestra experiencia de hoy está condicionada por nuestra vida pasada. Es aquello por lo que hemos pasado lo único que nos permite estar donde estamos hoy. En consecuencia, lo que hagamos y pensemos hoy regirá en gran medida nuestra experiencia de mañana y todos los días futuros. Después de todo, el destino no ha decidido todo por nosotros, porque fue por nuestro propio consentimiento, inconscientemente sin pensar y conscientemente que sufrimos. Nuestro destino es que, a través de nuestra individualidad, algo tiene que surgir, porque el poder irresistible de Dios Todopoderoso está detrás de ello. Nuestra libertad reside en elegir si avanzar con el progreso o en su contra, porque el hombre o la mujer evidentemente puede continuar pecando, oponiéndose y haciendo mal uso del mismo poder que lo bendeciría, y posponiendo la lección que en algún momento y en algún lugar está destinado a aprender. Sí, pues, en cualquier caso el resultado será alguna vez el mismo. Es cuestión de economía aprender lo antes posible el curso real de los acontecimientos, ya que la ley de acción y reacción es eterna. Así pues, por duro que parezca estar obligado a sufrir los resultados de nuestra propia conducta imprudente,
Es en este descubrimiento que aprendemos el significado del sufrimiento y la forma de salir de él. Una vez más, entonces, debemos mirar más allá de la sensación física de la humanidad consciente detrás de ella, eligiendo, deseando, determinando su conducta y su dolor o placer por la dirección de su mente. Es imposible en un trabajo como este considerar el sufrimiento en todas sus fases. Pero, si este pensamiento central es claro, si usted se ha detenido a considerar la relación íntima de Dios con la humanidad en cada momento de la vida, estos problemas olvidados serán igualmente claros, porque esa relación debe ser universal. No todo sufrimiento es evolutivo. No todo acto malvado tiene su significado perceptible. La mayor parte de nuestro sufrimiento es puramente incidental. Pasa sin dejarnos más sabios. Pero todo sufrimiento, todo mal, puede volverse evolutivo. Cualquier mínima experiencia nos enseñará algo si la cuestionamos y nos dará su mensaje de esperanza. Este es el principal valor de toda la experiencia y de la presente discusión. Porque el sentido final del sufrimiento es la esperanza. La última palabra de este trabajo es esperanza. El mensaje del Espíritu que nos habla en los momentos de desesperación, en los momentos de angustia, a lo largo de la vida, a lo largo de la historia, en toda la evolución. Es una gran esperanza inspiradora.